Presentación de los objetivos. Objetivo general. Fortalecer la comprensión lectora mediante las etapas de representación mental de Jerome Brunner, en activo icónico y simbólico, con estudiantes del grado segundo en la institución educativa Huicito. Se pretende con el objetivo general que los estudiantes, mediante las representaciones mentales de Brunner, comprendan o fortalezcan la comprensión lectora. En la parte inactiva, el estudiante, en un caso determinado que se esté enseñando el tema de los animales, vertebrados o invertebrados, por ejemplo, se haría de la siguiente manera. En la representación mental en activa o la parte en activo o en activa para el estudiante sería que el niño, la niña, representen el aleteo de la mariposa con su cuerpo. En la parte icónica, el estudiante tendría que dibujar esa mariposa. Y en la parte simbólica, el estudiante tendría que hablar o escribir el concepto de la mariposa. Describir o entender el significado de este animal, para qué vive, por qué vive, cuáles sus etapas reproductivas, etc. Para desarrollar nuestro objetivo general, pues se realizan 3 objetivos específicos. El primero es diagnosticar el nivel de comprensión lectora en los estudiantes de grado segundo. El segundo objetivo específico, diseñar una secuencia didáctica mediante las representaciones mentales de Brunner para fortalecer la comprensión o la competencia lectora en estudiantes del grado segundo. El objetivo específico número 3, se trata de aplicar la secuencia didáctica utilizando las representaciones mentales de Brunner para fortalecer la comprensión lectora en los estudiantes. Con respecto a los objetivos específicos, se determinan mediante un diagnóstico, mediante activación de conocimientos previos, talleres y juego de roles, juegos lúdicos. Se determina de que el estudiante no comprende lo que escucha y lo que lee. Y se realiza una secuencia didáctica mediante talleres con cuentos imaginarios, cuentos maravillosos, donde le permita al estudiante integrarse más con la parte mental de las representaciones mentales de Brunner, y hace de manera divertida que entienda mejor los conceptos. Finalmente se aplica la secuencia didáctica y se evalúa. El contexto de la pasantía. La institución educativa Huicito se encuentra ubicada en el municipio del Tambo, en el departamento del Cauca. Es una institución pública que atiende a 600 estudiantes de estratos 1 y 2, y en los últimos años atiende a un 50% de estudiantes en situación de migración. Lastimosamente, estos alumnos están viviendo la exclusión por múltiples factores, situación que se mantiene hasta el momento. En cuanto a la población, son 20 los estudiantes de grado segundo de básica primaria que se encuentran en la edad de 8 años, entre 8 o 9 años. El 50% son niñas, la mayoría convive con padre y madre y viven de la siembra de hoja de coca. El clima en este lugar es cálido, consumen demasiados alimentos tratados con conservantes y colorantes, perjudicando su salud. El agua no es potable y corren muchos riesgos de sufrir enfermedades. Los estudiantes no cuentan con señal telefónica y ni mucho menos con internet, pero sí cuentan con señal de televisión digital TDT. Por el momento no existen ayudas del gobierno para mejorar la situación. Para los resultados de la implementación tenemos las siguientes evidencias. En la actividad 1 se realiza una charla con el tutor del programa Todos Aprender, y el objetivo fue desarrollar el nivel de lectura crítico intertextual. El logro fue implementar libros del programa Todos Aprender para el desarrollo de la lectura y la escritura. El impacto que generó fue que
La lectura y la escritura fue un acto más allá de las letras, palabras, frases o párrafos. Fue con la fantasía que se logró transportar al niño hacia el descubrimiento de otras posibilidades expresivas y creativas dentro del aula. Las dificultades generadas para esta actividad fueron que el tutor exigió rincones de lectura sin haber libros e incluyó nuevos temas en su trabajo y cambió rápidamente la organización básica del aula, lo cual produjo ansiedad de los estudiantes, pues no estaban acostumbrados ellos a este tipo de actividades innovadoras. En la actividad número 2 seguimos con una charla con el tutor del programa Todos Aprender, el profe Walter, que para esta ocasión fue asignado en la sede de la escuela, y el objetivo fue implementar la comprensión literal, inferencial y criterial. El logro fue que se utilizó muchos cuentos y de ellos sacar una sola idea principal para con ello formar uno solo. El impacto que generó fue que el profesor se convirtió en un organizador, animador de la conciencia de los estudiantes en un contexto educativo estimulante y abierto. Las dificultades para esta actividad fue que hubo nueva organización en el aula, lo cual produjo incomodidad. El trabajo en rincones de lectura fue la propuesta del tutor y no fue discutida en el grupo. No se tuvo las consideraciones de los estudiantes. En la actividad número 3 hubo un taller de comprensión lectora, el cuento, el museo fantástico. El objetivo fue interpretar los cuentos de hadas y objetos característicos. El logro fue comprender cómo funciona el sistema alfabético dentro de estos cuentos. El impacto generado fue expandir la mente hacia nuevos horizontes con la creatividad. Permitió innovar en la educación educativa. La dificultad generada para esta actividad fue que las actividades preparatorias para el desarrollo de la lectura y escritura no contaron con el despertar de conocimientos previos. Simplemente se introdujo al estudiante en el tema sin saber si ya lo habían visto o no. En la actividad número 4, taller de comprensión lectora, otro cuento, Pozo de los Deseos, tuvo como objetivo entender las estructuras de los géneros narrativos, ¿no? Las partes del cuento en este caso. El logro fue comprender cómo se construye un texto. El impacto generado fue la implementación de los cuentos maravillosos. No invalidó la necesidad de lo real en los niños, es decir, nunca se desconectaron de la realidad. Siempre hubo una conexión entre el cuento imaginario y la realidad. La dificultad para esta actividad fue que las preguntas surgidas en el desarrollo de actividad se dejaban para el final y cuando había oportunidad de generar respuestas ya los niños habían perdido el interés por conocerlas. Entonces el gran problema fue haber dejado esas incógnitas o dudas para el final. Siempre creemos que se deben responder al instante. En la actividad número 5, taller de comprensión lectora, personaje escondido, otro cuento. El objetivo fue reconocer personajes de los cuentos. El logro generado fue entender que la corrección en los errores permite avanzar en algo nuevo. El error es aprendizaje. El impacto generado fue que la discriminación entre lo real y lo fabuloso cumplió una función muy importante, la de alimentar la imaginación. La dificultad generada para esta actividad fue que la actividad fue precoz, muy rápida, pues no tenía continuidad con lo que se venía enseñando anteriormente, con otras actividades de lectura y escritura. No hubo un empalme entre otras actividades, fue aislada. En la actividad número 6, taller de comprensión lectora, tienda fantástica de las hadas, otro cuento. El objetivo fue encontrar todos los cuentos en la biblioteca que contengan hadas. Fue como una carrera que hicieron los estudiantes, como una competencia. El que encontrara más cuentos que tuviera hadas parecía que era el ganador. El logro para esta actividad fue borrar de la mente de los niños toda invención de cuentos crueles. Entonces con las hadas producen ternura, despiertan los sentimientos de los estudiantes y había que olvidar un poquito los cuentos como que producen al final como algo de maldad. El impacto generado fue que los cuentos permitieron viajar a un tiempo mágico y bonito, hermoso. La dificultad para esta actividad fue que algunas ideas quedaron como vagas y generales, pues no tenían distinción teórica, ya que algunos estudiantes no creían lo que sucedía en los cuentos infantiles y maravillosos.
Es decir, algunos niños no comían cuento de que existieran las hadas. Entonces, pues no, a veces los profesores no sabemos qué decir o qué hacer. Esta dificultad surgió. Actividad 7. Taller de comprensión lectora, linterna mágica. Objetivo: enfrentar temores presentados en monstruos y miedos. Logro: salvar el pensamiento de los niños referente a la crueldad, fijando límites entre la realidad y ficción. Impacto: la creación de personajes de gran fuerza o grandes debilidades son producto de los estudiantes, en donde jugó un papel muy importante y fueron las emociones. Las dificultades: la actividad no tuvo gran peso en el aprendizaje significativo, ya que algunos no podían por sí mismos resolver los talleres en el aula. Actividad 8. Taller de comprensión lectora. Plan lector con las lecturas, los caracoles y una mentalidad constructores. Objetivo: analizar las lecturas pedagógicas y compartir opiniones. Logro: el cuento maravilloso permite que los elementos de la naturaleza, las plantas, los objetos, las cosas del mundo que los rodea, les advierten de los peligros que existen para sus vidas. Impacto: el aula de clases permitió al niño experimentar el acto de oír, recrear la imaginación y tomar conciencia de las necesidades de aprender a leer y escribir con significado. Dificultades: a diferencia de los años anteriores, después de leído un cuento siempre se escribían letreros en el periódico mural sobre lo entendido. Esta vez se cambió la estrategia y se exponía de manera oral, pero los estudiantes se olvidaban fácilmente de lo leído. Actividad 9. Charla con la psicoorientadora. Tema: los valores, emociones para la vida. Objetivo: aprender, conocer y mejorar las emociones de los estudiantes. Logro: obtener ayuda, resolver problemas, obtener permisos, dar las gracias, ofrecer disculpas, pedir el favor. Impacto: los estudiantes abrieron su corazón para narrar testimonios que posibilitaron el tema de la narración. Dificultades: la colaboradora carecía de poca experiencia docente y en ocasiones no se hacía entender. Actividad 10. Charla con psicoorientadora. Tema: los valores, emociones para la vida. Objetivo: entender puntos de vista de los demás para resolver conflictos por medios creativos y pacíficos. Logro: comprender cómo funciona el comportamiento de los niños y las personas y con ello generar sensibilidad en los discursos. Impacto: los estudiantes en su contacto con la lengua escrita en los valores aprendieron a solucionar conflictos. Dificultades: en ocasiones los estudiantes narraban cosas personales que no debían, lo cual permitía desviarse del tema principal y generar otro tipo de emisiones. Actividad 11. Salida pedagógica. Visita a Madre Naturaleza para estimular la comprensión visual y auditiva. Objetivo: estimular habilidades visuales y auditivas con ejercicios de discriminación y sociomotor. Logro: interacción con la naturaleza para producir textos oral y escrito. Impacto: el contacto de los niños con el mundo exterior fue un acto de placer, ya que se observaron signos gráficos, los cuales permitieron escribir, inventar y crear textos. Dificultades: los estudiantes no controlan sus emociones y querían hacer muchas cosas a la vez. Actividad 12. Celebración con animadores payasos para fortalecer la comunicación oral mediante la risoterapia. Objetivo: estimular la comunicación oral de forma divertida utilizando la risoterapia. Logro: expresión ante un público para perder miedos y temores. Impacto: la comunicación oral otorgó poderes e imaginación. El don de la palabra hizo reír y soñar. Dificultades: faltaron recursos económicos para culminar la actividad con detalles y regalos para los niños.